Hola chicos, en el siguiente tutorial vamos a enseñar los pasos para adaptar un cuento a una obra de teatro, lo cual será de gran utilidad en clases de sexto grado de primaria. Empezamos. Para adaptar un cuento a una obra de teatro, primero se tienen que analizar los elementos que contiene un guión teatral y un cuento, como lo son el estilo de narración, acotaciones, personalidad de los personajes, narrador, actos y escenas. Asimismo, analizar las diferencias que existen entre el cuento y guión de teatro. En la obra de teatro, los personajes se presentan a través de sus acciones y acotaciones del autor, y está compuesto por actos y escenas. En el cuento, los personajes pueden presentarse a sí mismos cuando ellos son el narrador, y está compuesto por párrafos. Como siguiente paso, comenzamos a leer y analizar un cuento, para saber qué elementos se van a retomar a la hora de elaborar el guión teatral y dividirlo en 4 secciones. Las secciones que se retoman en el cuento incluyen personajes, lugar de la historia, acciones que realizan los personajes, guión de los personajes. Una vez que ya conocemos los elementos que se necesitan para elaborar un guión teatral, nos reunimos en equipo para adaptar un cuento a una obra de teatro. En este caso tomaremos como ejemplo el cuento La ratita presumida. En el cuento La ratita presumida habla sobre una ratita que era muy presumida. Estaba un día barriendo la puerta de su casa cuando se encontró con una moneda de oro, y es ahí donde empieza el cuento. Los elementos que se retoman del cuento son personajes: la ratita, el burro, el señor gato, el ratoncito enamorado. Lugar de la historia, que son las acotaciones: en la ciudad, afuera de una casa, en el balcón y el bosque. La situación de los hechos: primer acto es la puerta de la casa y se toma como personaje principal la ratita presumida. En el guión de los personajes narrador está la ratita presumida con su guión que va a decir retomados del cuento. Segundo acto se toma en el balcón y los personajes que participan en este son la ratita, señor burro, ratoncito enamorado, señor gato. El guión de los personajes es: cada personaje ya está con su guión que va a decir adaptada del cuento. Tercer acto, en el bosque, se encuentra el personaje la ratita, el gato y el ratoncito. Y en guión del personaje de igual forma se encuentran los personajes y su guión de lo que va a decir que son retomadas del cuento. Finalmente se reúnen los 3 actos. Acto 1, la ratita barriendo fuera de su casa. Acto 2, la ratita en el balcón y se acercan los animales. La ratita en el bosque. Después de hacer una lectura dramatizada de cada escena, revisan que los diálogos y las acotaciones sean suficientes y verificar que incluyan todos los eventos y personajes de la planeación. Sugerir a los diferentes grupos cómo corregir cada escena. Revisar si las acotaciones son claras. Ya teniendo el guión de teatro, ahora es de turno repartirse los personajes entre los integrantes del equipo para empezar a crear sus disfraces, escenografías y vestuarios. Después se comienza a ensayar el guión de teatro, en donde nombrarán a algunos de sus compañeros como director de la obra de teatro, quien guiará y observará que realicen las acciones y emociones que indiquen las acotaciones. Finalmente, presentarán la obra de teatro, en donde cada alumno dramatizará por turnos en la escena que le corresponde. Es así como llegamos al final de este tutorial, chicos. Espero les haya ayudado. Nos vemos hasta la próxima.